3、2、1、开始。 Hola, hoy estamos con otra youtuber, es Cecilia y... espera. Hola, estamos con Cecilia en Taipei. Hola, ¿qué tal? Ella también es youtuber, tiene un canal acerca de su vida en Taiwán. Yo dejo que lo presente ella. Bueno, yo soy Cecilia y yo llevo 4 años aprendiendo español y la verdad me encanta ese idioma. En mi canal yo presento la vida aquí en Taiwán porque soy taiwanesa. Sí, y también hago vlogs como viajar por Asia. Entonces, si te interesa de la cultura asiática, pasa a mi canal y ya veis muchas cosas. También enseño chino, enseño como qué está en moda en Taiwán, cosas así, muchas cosas. Entonces, sí, pasa a mi canal. Yo os dejo el enlace en el vídeo y también lo podéis ver en la descripción. Lo primero que me gustaría preguntarte es por qué has decidido estudiar español. Has dicho que te gusta mucho, pero ¿por qué español? Porque está muy lejos de Taiwán. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar español? Bueno, eso es porque ya sé chino, ¿no? Chino es mi lengua materna y luego ya sé inglés. Yo aprendiendo inglés desde muy pequeña, entonces ya sé cómo hablar. Y luego yo pienso que español es un idioma más, uno de los idiomas más hablados por el mundo. Entonces pensé que si yo elegía aprender español, tendría más como oportunidades para encontrar un buen trabajo. Muy bien. Por eso. Y ahora me gustaría preguntarte, porque cuando he llegado a Taipei, a Taiwán, me he dado cuenta que es súper complicado encontrarse con otras personas aquí. Yo no tengo número de teléfono, ya eso es complicado porque hay que cuadrar el tener internet. Sí. Pero bueno, si tienes un número de teléfono para encontrar a tus amigos aquí a la hora de salir por la noche, ¿cómo haces? Normalmente nos quedamos en una estación de metro más cerca de ese sitio que vamos a quedar. Y luego decir como qué número de salida vamos a encontrarnos. Así. A mí esto me ha llamado mucho la atención porque yo he vivido en ciudades que son grandes, Sí. pero no demasiado, entonces siempre elijo como referencia un lugar que solo está allí. Sí. Pero es que aquí hasta las tiendas se repiten en todas las calles, te puedes encontrar 3 veces la misma tienda. Entonces es complicado a la hora de elegir un sitio para encontrarse. Ahora entiendo lo del metro. Sí, eso es más fácil. Sí. Aquí hay tiendas que abren 24 horas como el Sí. 7-Eleven. Si quieres comprar algo por la noche, Sí. puedes comprar comida preparada o cualquier cosa. ¿Tú has vivido en España? Sí. Y eso no hay. ¿Qué pensaste la primera vez que llegaste y no había ese tipo de tiendas? La primera vez que encontré este problema, bueno, no es problema, pero Es diferente. sí, es muy diferente. Yo quería comprar como medicina en una farmacia, pero era como las 2 Sí, por la tarde. muy tarde. Entonces, por cierto, hay como fiesta, ¿no? Sí. Entonces estaba cerrada y no podía entrar y estaba como, yo quiero entrar porque sentí muy mal y necesito la medicina, cosas así. Entonces eso fue la primera como impresión de eso. Tu primera impresión a la hora de no encontrar una tienda abierta todo el Sí, día. porque en Taiwán las tiendas se abren como desde de mayoría. Abren a las como 10, Sí. 9 o 10 y luego se cierra a las 10 por la noche. Es decir, como casi todo el día está abierta. Entonces no estaba acostumbrado de eso. Sí, muy diferente. Cuando llegas a Taiwán, el horario es completamente diferente al que yo vivo en Europa. Entonces, los primeros días te cuesta dormir por la noche Sí. porque la gente no está durmiendo en Europa. Entonces, el cuerpo no está acostumbrado a eso. Sí. A mí me gustó mucho encontrar tiendas como 7-Eleven o otras tiendas de conveniencia porque me podía ir a tomarme un café, Sí. no importa qué hora. Sí. Y la verdad es muy conveniente. Hay buen lado y mal lado porque en España yo creo que está bien para los empleados, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está menos pueden cansada. descansar, sí, pero en Taiwán, entonces hay cosas buenas también, hay cosas malas. Sí. Y espera, un helicóptero.
exagerar. También te quería preguntar otra cosa. Como turista es muy fácil encontrar los sitios importantes en una guía, pero ¿qué hacéis los taiwaneses cuando tenéis tiempo libre? Porque a mí me gustaría también llevar la vida que lleva un taiwanés, ya que me voy a quedar aquí bastante tiempo. Dime qué hacéis. Sí. Sé que en la guía seguro que vas a ver como mercado nocturno. Taiwaneses, sí, que nos gusta ir al mercado nocturno para como comer, porque es muy parado, porque ambiente está muy bien. Y otro sitio es Xiangshan, es la montaña de elefantes. Sí. Cuando hace buen tiempo puedes subir a la montaña y hay una vista. Sí, la pista Hay una vista muy muy bonito para ver la ciudad de Taipei, sí, especialmente 101, sí, el edificio más famoso en Taiwán, sí. Y también los taiwaneses les gusta mucho ver las películas, entonces sí, pasamos mucho tiempo en el centro comercial, sí, para los cines. También nos gusta mucho ir a Tanshui, que es un sitio, es como una ciudad antigua, ciudad pequeña, antigua, y está al lado del río, entonces es muy bonito. Puedes ver, ¿cómo se dice? Sunset. El atardecer. Eso, por ahí es muy buen ambiente y hay muchos puestos de comida. A mí me gusta mucho ir ahí. Sí. Entonces creo que los taiwaneses hacen como todo, lo que les gusta es disfrutar su día libre de una forma más calmada, que lo que haría un turista es ver todos los monumentos súper rápido porque no le da tiempo. A ellos no les interesa eso porque ya lo conocen. Sí, y otra cosa es, los taiwaneses les gusta comer mucho. Sí, ya lo veo. Sí, entonces si tienes amigos o amigas taiwanesas, tenéis que preguntar a ellas o ellos dónde está bien para comer como hot pot, ¿cómo decir en español? Sí, la olla caliente. Olla caliente o para como tomar té y muchas cosas, sí. Comer. Pues tú eres nuestra amiga aquí, entonces, ¿qué nos recomiendas como comida taiwanesa, lo más típico, lo más tradicional? Sobre todo de Taipei, porque hay muchas comidas aquí, eso está claro. Hombre, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta mucho el desayuno tradicional en Taiwán, porque eso es algo como un rollo con huevos. Sí. Y puedes elegir cosas que te gusta como queso o puedes elegir jamón, muchas cosas para rellenarlos. Sí, puedes elegir un relleno diferente. Sí. Yo lo he probado y está muy bueno. Sí, además las leche de soja tenéis que probar porque leche de soja en España es muy diferente o pues, mejor decir totalmente diferente que aquí se hace como fresca. Y tenéis que probar la leche de soja aquí en Taiwán, porque leche de soja en España es muy diferente que aquí, o mejor decir que es totalmente diferente, porque aquí se hace como en fresca, entonces es mucho más mejor que leche de soja en caja o cosas así. Es lo mismo que yo he pensado cuando la probé, ¿sí? Porque yo he hecho leche de soja en casa y sí está buena, pero es completamente diferente, en serio. Aquí la calidad de la soja es mucho mejor. La soja que yo he comprado en Francia para hacer la leche de soja, yo no sé cuánto tiempo lleva envasada y es importante que sea fresca. Sí. Además la preparación es importante. Yo la he probado aquí y no tiene nada que ver con eso que compras en el supermercado en Francia o en España, nada que ver. Además, desayuno tradicional taiwanés es muy parado, ¿no? Como puedes tener como un desayuno con 3 euros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, poner un pulgar hacia arriba, suscribiros a mi canal y no olvidéis dejarme algún mensajito que responderé encantado. Y por cierto, yo también he hecho un vídeo con Cecilia en el que me pregunta mi impresión en Taiwán. Si queréis verlo, y directos a su canal, ¿eh? Nos vemos en nuestro siguiente vídeo. Un saludo.